Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted, por la gracia de Dios, está observando este video, esta enseñanza. Hoy estamos disfrutando aquí de un día muy lindo, muy hermoso, que Dios ha comenzado a regalarnos aquí en Bogotá, Colombia. Quiero transmitirles a ustedes un mensaje que el Señor ha venido regalándome en estos últimos días. Se llama Ten expectativas del bien. Mis amados, ¿por qué tenemos que tener expectativas del bien? Recuerde que la moneda con la cual nosotros podemos acceder y adquirir los beneficios de Dios, las cosas que Dios tiene para nosotros, esa moneda es la fe. Y si no hay expectativas del bien, si no hay esa esperanza en nuestras vidas de recibir algo hermoso de parte de Dios, no puede existir la fe. Porque la fe, dice la palabra, que es la convicción de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. Entonces, si tengo expectativas del bien, si tengo esperanza, entonces puedo tener fe y puedo ver las manifestaciones de Dios a través de esas expectativas. Miren, mis amados, nosotros tenemos que aprender de nuestro Creador. Cuando nosotros leemos cómo fue la creación del mundo, cómo fue la creación de la humanidad, cuál fue el origen y el comienzo de todas las cosas, pues la Biblia habla en Génesis capítulo 1. Ahí la Biblia nos dice cómo fueron creados. Dice la palabra: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios comienza a hacer una creación o una recreación. La cuestión es que en todo el capítulo 1, cuando termina el capítulo 1, termina con la creación del hombre. Y entonces, pero cuando uno pasa a Génesis capítulo 2, en el versículo 4, dice que estos fueron los orígenes de los cielos y la tierra, el día que el Señor los creó. Dice: y de toda planta antes que naciese en la tierra, y de todo animal antes que fuese creado en la tierra. Y que dice la palabra, dice que no había llovido, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la tierra, y que no había hombre para que labrase la tierra. Y entonces uno dice, pero espera, porque en el capítulo de Génesis habla de la creación o recreación. Pero en el capítulo 2 dice que el Señor había hecho esas cosas antes que sucediera en la tierra. Mis amados, lo que pasa es que existe algo que quizás son muy pocas las personas que estamos utilizando, que se llama el poder de la visualización. La visualización es el don más lindo y más hermoso que Dios dio al ser humano. Porque, mis amados, la visualización es más poderosa que el conocimiento, porque el conocimiento es lo que es, pero la visualización es lo que, ¿cómo podrían ser las cosas? ¿Cómo podrían ser las cosas? Entonces, en Génesis capítulo 1, lo que yo puedo ver es que Dios está haciendo una proyección de su creación. Dios está haciendo un proyecto. Dios lo está plasmando en su visualización. Es decir, nosotros no podemos hacer cosas si no las visualizamos, si no las plasmamos en una hoja, en una pizarra, en un cuadro. No se pueden hacer las cosas si primeramente que todo no está realizado en nuestro espíritu, en la fe, en nuestra conciencia. Entonces, mis amados, por eso es que el Señor nos da unos cuadros en la Biblia de bendiciones grandes y hermosas para aumentar nuestra visualización.
Porque recuerde que cuando el Señor Jesús se fue para el cielo, cuando Él resucitó y estuvo por 40 días hablándoles a los apóstoles acerca del reino de los cielos, dice la palabra que Él fue alzado en una nube y se fue. Y los apóstoles estuvieron mirándolo cómo Él se iba en una nube hasta que se ocultó de sus ojos. Y cuando ya se les ocultó de sus ojos, dice la palabra que se aparecieron unos ángeles y le dijeron a los apóstoles, le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de la tierra para el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, todas las cosas que nosotros recibimos, obtenemos o estamos adquiriendo, en verdad se están viendo en nuestra fe, se están viendo en nuestro espíritu. No podemos caer en el error de muchas personas en las congregaciones que uno les pregunta acerca de la bendición de Dios reservada para sus vidas. Ellos dicen lo que sea la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera. No, mis amados, es un error, porque el Señor no nos va a dar cosas que nosotros no estemos visualizando, que no estemos anhelando, que no estemos deseando. Por eso la palabra del Señor nos dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, mire la pregunta que el apóstol hace: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas para que las disfrutemos? Entonces, mis amados, recuerde una cosa, que Dios quiere bendecirnos, porque estamos bajo pacto. Estamos bajo el pacto glorioso que el Padre Celestial hizo con nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús, cuando instituyó la cena del Señor, dijo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre del nuevo pacto. Mis amados, miren la bendición tan grande que tenemos al ser nosotros hijos de la fe. Si somos hijos de la fe, dice la palabra que somos hijos del creyente Abraham. Y en Génesis capítulo 12, verso 1, dice que Dios llama a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Mis amados, y donde quiera que iba Abraham, iba siendo bendecido. Dice la palabra que las personas que estaban en su entorno decían: nosotros sabemos que eres un príncipe de Dios en medio nuestro. Mi amado, yo le hago la pregunta: ¿es el mismo testimonio que la familia da de usted? ¿Es el mismo testimonio que sus vecinos, sus compañeros dan de usted? ¿Que eres un privilegiado? ¿Que eres un príncipe de Dios en medio nuestro? ¿O estás llorando igual que los que no tienen esperanza? ¿O te estás quejando igual como aquellos que no conocen a Dios? No, mis amados, nosotros somos un pueblo especial. Estamos bajo pacto. Mire que cuando el Señor le dice a Israel, y le dice en Éxodo, dice: yo he descendido para librarlos de manos de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a la tierra de los cananeos, de los jebuseos, de los heveos, de los eteos, de los filisteos. Mis amados, ¿por qué Dios quiere darnos una bendición abundante? ¿Sabe por qué, mis amados? Porque las bendiciones de nosotros, si nosotros no las adquirimos, si no tomamos posesión de las bendiciones que nos pertenecen, porque estamos bajo pacto, esas bendiciones siguen estando en manos de gente incircuncisa, de gente que no está bajo pacto. Por eso fue que cuando David se le enfrenta al Goliat, David lo que le dice a Goliat, le dice: tú eres un incircunciso.
lo que le estaba diciendo es: usted no está bajo pacto, yo estoy bajo pacto. Y como estoy bajo pacto, te venceré, te cortaré la cabeza. Ay, bendito sea el nombre del Señor, mis amados. Mire, ¿qué le pasó a un hijo de Jonatán? Recuerde que Jonatán hizo un pacto con David antes de David ser rey. Y el pacto que hizo Jonatán con David y David con Jonatán era que como David iba a ser rey, se iba a sentar en el trono, entonces las condiciones del pacto era que David iba a cuidar de la descendencia de Jonatán en caso que Jonatán ya faltara en esta tierra. Mis amados, pues llegó el momento en que el rey Saúl murió y Jonatán, su hijo, también murió. Y había un descendiente de Jonatán que era beneficiado por ese pacto. Era beneficiado por el pacto que hubo entre el rey David y Jonatán. Pero mire, ¿por qué cuando llegó la noticia al palacio de que Saúl había muerto y también había muerto Jonatán y que ahora David iba a ser rey? Dice la palabra que la nodriza, la niñera, la señora que cuidaba a este niño, que era beneficiario de frente del pacto entre su padre y David, dice la palabra que esta señora salió corriendo. Y por el desespero de salir corriendo, dice que se tropezó, golpeó al niño y el niño quedó paralizado de los pies, imposibilitado de los pies. Y de ahí él se fue para una tierra que no había nada de bendición, para una tierra llamada Lodebar, que significa no palabra, no comunicación, no pasto. Y la pregunta es: ¿por qué salió desesperada esta señora de la casa, del palacio? Porque ella no sabía que en verdad este niño iba a ser bendecido porque estaba bajo pacto, sino que tenía la imagen incorrecta del rey David, porque esto era lo que se hablaba en el palacio del rey David en los tiempos de Saúl. Porque Saúl, desde que David le quitó la cabeza al Goliat, desde ahí en adelante, porque dice la palabra que cuando llegó David con la cabeza de Goliat a Jerusalén, dice que salieron las doncellas a cantar, y el cántico de las doncellas era: David mató a sus 10,000 y Saúl mató a sus 1,000. Entonces Saúl se llenó de celos y dijo: a mí me dieron 1,000, a David le dieron 10,000, no le hace falta más sino el trono, el reino. Y por eso es que se había creado una mala imagen del rey David en la casa del palacio. Mis amados, hoy hay mucha gente sufriendo, hoy hay mucha gente lamentándose, estando en un peladero, estando en un lugar donde no hay bendición, donde no hay palabra, donde no hay promesa. Y ¿sabe qué? Lo más triste es que somos hijos de pacto, estamos bajo un pacto de bendición grande, pero por desconocer ese pacto, las personas no están ni anhelando ni echándole mano a las bendiciones que son los frutos de ese pacto. Por eso el rey David llegó un momento cuando dijo: no ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán. Y la palabra dice que le dijeron que sí, que había uno llamado Mefiboset. Y Mefiboset significa boca de vergüenza. Es decir, no había palabra, no había esperanza. Claro, mis amados, lamentablemente cuando no se tiene la imagen correcta de nuestro Padre Celestial, cuando no conocemos que estamos bajo pacto y que somos beneficiados de ese pacto, en este caso el pacto que hizo nuestro Padre Celestial con nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, y mire la bendición tan linda, dice la palabra que el rey David lo mandó a llamar. Y cuando llegó Mefiboset al palacio y se encuentra con el rey David, lo primero que le pregunta el rey David, le dice: Mefiboset, ¿eres tú Mefiboset? Y le dice Mefiboset: sí, yo soy tu siervo. Y le dice el rey David: no tengas temor. ¿Por qué no tengas temor?
Porque lamentablemente mucha gente, cuando no se conoce el pacto, andan tristes, andan temerosas, andan esperando, es que en cualquier momento que ellos fallan, aparece el juicio, aparece el castigo. Pero yo le digo una cosa, nuestro Dios es el Dios todopoderoso, es el Dios eterno, el Dios grande y admirable. Dice la palabra, Dios fuerte, Padre eterno, que todo lo puede. Pero yo le puedo decir una cosa a usted, en el amor del Señor, hay cosas que Dios no puede. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo así? ¿Qué cosas Dios no puede? Dios no puede mirar a través de la sangre. Dios no puede mirar a través de la sangre del pacto. La sangre del Señor Jesucristo nos ha cubierto. La sangre del Señor Jesús nos ha santificado. La sangre del Señor Jesús nos ha calificado para la herencia, para la bendición. Mis amados, si el Señor pudiera mirar a través de la sangre del Señor Jesús, ¿usted no cree que va a encontrar pecado? Sí, va a encontrar pecado en nuestras vidas. Pero gloria a Dios que Él no puede ver a través de la sangre del pacto. Por eso cuando nosotros que estamos convencidos que estamos bajo el pacto de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y anhelamos la bendición de Dios y hacemos nuestro pedido celestial, entonces el Señor, como Él no puede mirar a través de la sangre, entonces nos ve a nosotros santificados, puros, justificados, bendecidos sea su nombre, y por eso Él desata bendición tras bendición. Mis amados, dice la palabra en el libro de Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche nos será dada. Mis amados, cuando la Biblia dice que el Señor nos da abundantemente, le tengo una buena noticia. Eso se llama que Dios está dando, siempre dando abundantemente. Habla de una fuente. Habla de que siempre está dando, porque una fuente está brotando y brotando. Nos ha bendecido en el pasado, nos está bendiciendo en el presente y nos va a bendecir en el futuro, mis amados. Es una bendición constante, 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 que no se puede parar. Por eso es que la única persona que puede detener las bendiciones para su vida somos nosotros. ¿Cómo las detenemos? En nuestra visualización. Dejamos de ver las cosas lindas que Dios ha preparado para nosotros. Dejamos de anhelar, dejamos de desear, mis amados, y ahí automáticamente se detiene la bendición. Porque recuerde que había un rey que estaba temeroso, estaba angustiado, porque venían los enemigos a atacarlo, y este rey acudió al profeta. Y el profeta le dijo, toma en tus manos una lanza y golpea la tierra. Y cuando golpee la tierra, diga salvación de Dios. Aleluya. Y la Biblia dice que este hombre cogió la lanza y golpeó la tierra solamente 3 veces. Y se paró y se detuvo. Y luego el profeta le dijo, ahora toma una saeta. Toma una saeta, o sea, toma un arco. Y abre la ventana. Y dispara la saeta. Y al disparar la saeta, diga salvación del Señor. Y solamente disparó 3 saetas. El profeta se enojó. El profeta le dijo, mira, si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras destruido a tus enemigos hasta no dejar ninguno de ellos. Pero como solamente golpeó la tierra 3 veces y lanzó 3 saetas, 3 veces nomás vencerás y volverás a ser un cautivo. Mis amados, la bendición de Dios es abundante. Mire, por eso es que la Biblia dice que nos dará abundantemente y sin reproche.
Ya entendimos la palabra abundante. La palabra abundante, vuelvo y le repito, es una fuente constante, aleluya. Pero hay una palabra ahí tan linda y tan hermosa que se llama sin reproche. Esa palabra sin reproche significa que Dios no está mirando si calificamos o no calificamos para la bendición, porque ya le dije que la sangre del Señor Jesús nos ha calificado para la bendición. Dice, sin reproche le será dada. Por eso es que, mis amados, tenemos que liberar al pueblo de Dios con esta palabra. Hay muchas personas que andan cabizbajas, andan tristes, porque ellos allá en su conciencia quizás han pecado, quizás han fallado, y entonces se les ha enseñado que por cometer ciertas fallas, eso les detiene la bendición. Y yo les digo que no, mis amados. Si estamos cubiertos en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese usted cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y el Señor le dijo al pueblo de Israel, mire, la única manera para que no hayan muertos en tu casa, para que no haya luto en la casa de los hijos de Israel, maten el cordero de la Pascua, que es un simbolismo, es una foto, es un prototipo de lo que haría el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tomen la sangre y pónganla en las puertas y en los dinteles de las entradas. Y el ángel con ojos de justicia que salía para hacer juicio, solamente se detenía cuando veía la sangre. Y entonces el ángel destruidor decía, aquí ya hubo una víctima, aquí ya hubo una muerte, por lo cual voy a pasar de largo. Mis amados, Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo Jesús pagó el precio de nosotros en la cruz del Calvario. Por consiguiente, de ahí en adelante solamente nos espera bendición, bendición. Por eso la Biblia dice que hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Así como el Señor dijo que en la simiente y en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Ahí la palabra clave es en Abraham. Y cuando vamos al pacto del Señor Jesús, dice la palabra en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Somos bendecidos con Cristo Jesús y en Cristo Jesús en lugares celestiales, mis amados. La vida cristiana se comienza a concentrarse con reposo, aleluya. Entonces, mis amados, por eso es que tenemos que tener expectativas del bien. Imagínense, la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 8, dice que como somos un pueblo especial, el Señor nos va a hacer que heredemos, que el Señor nos da el poder para hacer las riquezas. Dice la Biblia, a fin de confirmar el pacto que el Señor hizo a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, dice la palabra, como en este día. Entonces les repito, mis amados, tenemos que tener expectativas del bien porque estamos bajo pacto. Y entonces dice la palabra que nosotros bajo ese pacto vamos a heredar casas grandes que no construimos. Vamos a beber de cisternas que no cavamos. Vamos a habitar casas llenas, provistas de todo bien, mis amados. Es decir, nosotros vamos a trabajar. En otras palabras, nuestro trabajo es poseer las bendiciones de Dios. Aleluya. En otras palabras, mis amados, mis hermanos del pueblo de Dios, somos llamados a ser empresarios. Somos llamados a vivir del trabajo de otras personas. Miren, la Biblia dice que extraños serán nuestros aguadores y nuestros leñadores. Extranjeros edificarán nuestros muros y apacentarán nuestros ganados. Mis amados, somos un pueblo especial, aleluya. Vamos por lo que es de nosotros. Vamos por lo que nos pertenece, por lo que Cristo compró en la cruz del Calvario. Dice la palabra que el Señor Jesucristo, dice que el Padre le hizo heredero de todo. Según Hebreos capítulo 1, dice que Dios nos ha hablado en estos últimos tiempos por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, por eso es que nosotros somos bendecidos en Él. ¿Por qué? Porque Él es heredero. Y la Biblia dice que nosotros somos herederos de Dios
y coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, mis amados, vamos, levántate. Comienza a tener expectativas del bien. Comienza a levantarse con esa seguridad, con esa confianza de que somos un pueblo especial. Somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Somos, dice la palabra, su especial tesoro. Somos la imagen del Dios invisible. Bendito sea su nombre. Mis amados, tenemos a nuestro alrededor una gran nube de testigos que están mirando. Mire, hay un evento que se aproxima. Porque dice la palabra que el Padre Celestial se propuso reunir en Cristo todas las cosas para dárselo a la iglesia, la cual dice la palabra que la iglesia es la que va a manifestar todas esas cosas aquí en la tierra. La misma naturaleza está gimiendo, está deseando, ¿sabe qué cosa? Deseando la manifestación gloriosa, diga conmigo, gloriosa del pueblo de Dios. Mis amados, el problema de muchas creencias es que le dicen a las personas: acepte el evangelio, conviértase a Cristo y le aseguramos el cielo. Esa es una sola parte, mis amados. La Biblia es más que eso. La Biblia habla de que quien recibe las abundantes riquezas de su gracia, del evangelio de la gracia, del evangelio de la paz y misericordia, que es el único evangelio que hay en la Biblia dice que esas personas reinaremos en vida. Aquí en vida reinaremos. Mis amados, tenemos que sacudirnos del polvo para que acontezca en estos últimos tiempos como aconteció con el pueblo de Israel en Egipto, que hizo temblar los cimientos del imperio faraónico. El pueblo de Dios comenzó a multiplicarse en Egipto. El pueblo de Israel comenzó a multiplicarse en Egipto, a hacerse poderoso en Egipto, de tal manera que Faraón reunió a sus siervos, a sus generales, y les dijo: ¿qué hacemos con ese pueblo? El pueblo de los hebreos cada día es más fuerte, es más numeroso, y el día de mañana se va a unir con nuestros enemigos y va a pelear contra nosotros y se nos va a ir. Vamos a esclavizarlos. Mis amados, el pueblo de Israel en Egipto fue próspero, fue bendecido a causa de José. Y yo lo quiero decirle que nuestro José celestial, aleluya, nuestra bendición es por causa de él, mis amados. Por eso vamos, levántate, sacúdete del polvo en el nombre del Señor Jesús. Somos un pueblo especial. Y dice la Biblia que la iglesia primitiva, donde quiera que la iglesia iba sacudiendo también los cimientos de los imperios. La gente decía que estos que atormentan al mundo entero han venido también acá. Aleluya. Y que las personas los admiraban. Por eso mucha gente obedecía a la fe. Mi amado, este es el momento de recobrar la herencia que nos pertenece en Cristo Jesús, porque la gente de afuera no es tonta. La gente de afuera nos está mirando, nos está observando. ¿Y sabe qué? La palabra del Señor dice que la gente nos conoce, dice la palabra: los conoceréis de acuerdo a los frutos. Por los frutos se conoceréis. Mis amados, somos cartas leídas y conocidas por todos los hombres. Este es el momento de nosotros dar la buena imagen de nuestro Creador. Aleluya. Mi amado, rechace todas las creencias contrarias que te han enseñado, que te han dicho que para qué riquezas, que para qué prosperidad, que para qué bendición. No, mis amados. Por último, ¿sabe qué les digo? Les doy el consejo de un anciano. El consejo de un anciano puede ser el título de un libro. Mi amado, mire, en Tercera de Juan, el capítulo 1, porque no tiene más capítulos, dice: el anciano Juan le está escribiendo a Gallo, y le dice el anciano Juan. Ese anciano que cuando joven se recostó en el pecho del maestro. Ese anciano
que con su oído escuchó el latir del corazón del Señor Jesús. Ese anciano tiene mucho que enseñarnos. Ese anciano tiene mucho que decirnos. Y este anciano le dice a Gayo, amado, lo llama amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mi amado, yo le pongo atención a las palabras de ese anciano, que es una persona con madurez, es una persona con experiencia. No es cualquier persona aparecida por ahí con alguna doctrina de prosperidad. Es una persona que, como le dije antes, se recostaba al pecho del maestro. ¿Cómo no va a saber este anciano la perfecta voluntad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no va a saberlo este anciano que se hizo llamar el discípulo amado? Aleluya. Mi amado, ponga la atención al consejo del anciano. Ya deje de colocarle el oído a fábulas interminables que enseñan otras cosas. No, mi amado, pongamos la atención al consejo de un anciano. Aleluya. Él dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mi amado, ha sido una bendición compartir con usted esta palabra. Deseo que el Señor le ilumine los sentidos del Espíritu, como oraba el apóstol Pablo por la iglesia. Él decía, para que el Dios de gloria, el Dios de paz, le ilumine y les dé luz, les dé revelación en cuanto al conocimiento de Él, y cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la estatura y la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, hasta la próxima.